Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más perturbadores registrados en la historia de las colinas del Río Claro. El asentamiento de las colinas del Río Claro nunca estuvo destinado a ser recordado. Ubicado en los valles boscosos del noreste de Nuevo León, en México, apareció en los mapas solo brevemente entre 1885 y 1892, antes de ser absorbido por las líneas expansivas del condado, que más tarde se convertiría en el municipio de Linares. Lo que queda de este asentamiento hoy en día son solo cimientos de piedra dispersos, apenas visibles bajo décadas de crecimiento forestal a lo largo de la orilla oriental del Río Claro. Las historias de tales lugares a menudo se pierden en el tiempo, sus relatos desvaneciéndose con los últimos testigos, pero algunas historias se niegan a ser silenciadas, incluso cuando se borran deliberadamente. En el otoño de 1980, la historiadora doctora Sofía Mendoza estaba realizando investigaciones para un estudio exhaustivo sobre establecimientos religiosos fronterizos cuando descubrió una serie de anomalías en los registros eclesiásticos del noreste de Nuevo León. Su atención se centró en menciones repetidas de un incidente en la Capilla Rivera, en correspondencia entre funcionarios católicos regionales datada de 1890 a 1892. Sin embargo, a pesar de estas referencias, no pudo encontrar ningún registro oficial de tal establecimiento en los registros eclesiásticos. Era como si la capilla en sí hubiera sido meticulosamente eliminada del registro histórico. Las notas de investigación de la doctora Mendoza, almacenadas en los archivos de la Universidad de Monterrey, documentan su creciente fascinación con este vacío histórico. La ausencia en sí misma dice mucho, escribió ella. Tal omisión deliberada sugiere no negligencia, sino un propósito intencional. Su indagación la llevó a un pequeño museo municipal en Allende, donde descubrió un mapa parcial de 1887 que marcaba una casa de reuniones Rivera a lo largo de lo que entonces se llamaba Camino del Bosque Húmedo, aproximadamente a 10 kilómetros al noreste de Linares. Lo que siguió fue una investigación de 8 meses que consumiría el enfoque profesional de la doctora Mendoza hasta su retiro abrupto en 1981, citando preocupaciones de salud personal. La colección de materiales que reunió, libros de contabilidad parciales de la iglesia, correspondencia privada, recortes de periódicos y testimonios locales, permaneció sellada en los archivos universitarios hasta 1985, cuando fueron catalogados como parte de una encuesta histórica más amplia. Los documentos fueron posteriormente microfilmados y los originales se perdieron durante una renovación del campus en 1986. Lo que queda es un retrato fragmentado pero perturbador de eventos que se desarrollaron casi un siglo antes de la investigación de la doctora Mendoza, eventos que múltiples partes habían tomado un esfuerzo considerable para borrar. La historia comienza con el reverendo Javier Torres, quien llegó a las colinas del Río Claro a principios de 1890. Según los registros de tierras, Torres compró 7 acres de terreno de un Antonio Vargas el 22 de abril de ese año. El acta describe la propiedad como tierra boscosa con un manantial natural adecuado para el culto comunitario. Torres había venido de Jalisco con referencias de congregaciones católicas establecidas, aunque curiosamente, intentos de verificar estas referencias décadas después no revelaron ningún registro de su trabajo pastoral previo. La construcción de la capilla comenzó en mayo de 1890. Cuentas de periódicos locales describen una estructura de madera, atractiva erigida mediante esfuerzo comunitario. El periódico de las colinas del Río Claro, una publicación local de corta duración, reportó el 15 de julio de 1890. La nueva casa de adoración se acerca a su finalización bajo la dirección cuidadosa del reverendo Torres. El reverendo, un soltero de disposición erudita, ha demostrado una habilidad notable tanto en carpintería como en guía espiritual. Para octubre, la capilla estaba completa, marcada por un servicio de dedicación atendido por casi 50 familias locales. La estructura en sí era distintiva, incluso en su forma original. Construida principalmente de roble y pino local, la capilla presentaba un techo inusualmente alto con vigas expuestas, dispuestas en lo que Torres describió como patrones acústicos optimizados. Las ventanas estaban colocadas más alto de lo típico en iglesias fronterizas, con paneles de vidrio coloreado importados a un costo considerable desde Ciudad de México. Lo más notable era el púlpito, construido no al frente de la congregación como era costumbre, sino en el centro, con bancas dispuestas en un patrón semicircular a su alrededor. Este diseño,
explicó Torres a los feligreses curiosos, permitiría que la palabra resonara igualmente entre todos los reunidos. La ubicación en sí parecía elegida deliberadamente por su aislamiento. Aunque técnicamente dentro de los límites del asentamiento de las colinas del Río Claro, la capilla se encontraba a casi 2 kilómetros del vecino más cercano, posicionada donde el arroyo húmedo emergía de un afloramiento de piedra caliza. Este manantial natural había sido conocido por los colonos locales desde que el área se desarrolló por primera vez, notado por su claridad inusual y temperatura constante a lo largo de las estaciones. Lo que ocurrió en los 18 meses entre la apertura de la capilla y su eventual abandono forma el corazón de esta narrativa, una historia reconstruida a partir de fragmentos dispersos, testimonios reacios y los silencios conspicuos que a menudo hablan más fuerte que las palabras. Ana López, entrevistada por la doctora Mendoza en 1980, a la edad de 92 años, fue quizás la última persona viva con conexiones directas a los eventos. Como niña de 10 años, había asistido a la capilla con sus padres durante aproximadamente 12 meses. Su recuerdo, aunque nublado por el tiempo, contenía detalles que resultaron consistentes con otras evidencias descubiertas. El reverendo era un hombre alto, recordó, siempre vestido de manera adecuada con manos que parecían demasiado grandes para su cuerpo. Hablaba de una forma que te hacía escuchar incluso cuando no entendías las palabras. La capilla olía a savia de pino y cera de abejas. Había un sótano debajo donde el reverendo decía que las aguas bautismales eran bendecidas. En su entrevista, López describió la transformación gradual tanto de la capilla como de su congregación. Al principio, era como cualquier casa de reuniones. La gente se reunía, cantaba los himnos antiguos, escuchaba las escrituras, pero el reverendo comenzó a cambiar las cosas. Lentamente al inicio, una nueva canción aquí, una oración diferente allá. Para Navidad de 1890, los servicios se habían vuelto extraños. Nos hacía repetir frases una y otra vez, parados en patrones en el piso que marcaba con tiza. Algunas noches, cuando la luna estaba en su punto justo, podías oír música saliendo de la capilla, aunque no había servicio regular programado. Mi padre nos prohibió asistir después de marzo, cuando la señora Ramírez colapsó durante el servicio, temblando y hablando palabras que nadie podía entender. El reverendo lo llamó el primer despertar, y parecía complacido en lugar de preocupado. El reverendo Torres rápidamente se estableció como una figura central en la pequeña comunidad. Más allá de los servicios dominicales, organizó reuniones de oración los miércoles, una sociedad de ayuda para damas y cenas comunitarias mensuales. Por todas las cuentas, era bien considerado, descrito en correspondencia como erudito, devoto y poseedor de una autoridad natural. Sin embargo, debajo de estas cortesías estándar, la doctora Mendoza detectó algo más, una sutil corriente de inquietud que permeaba incluso las descripciones más positivas. Esta inquietud se centraba particularmente en los sermones del reverendo, que se apartaban de las enseñanzas católicas típicas de la era. En una carta fechada en diciembre de 1890, un ministro visitante llamado Luis Navarro escribió a su superior en Monterrey: la teología del hermano Torres contiene elementos que encuentro difíciles de ubicar dentro de nuestra tradición. Sus referencias frecuentes a vasos de propósito divino y la carne como instrumento sagrado parecen extraídas de fuentes más allá del canon aceptado. Cuando lo cuestioné, habló de revelaciones privadas y sabiduría antigua recuperada. La carta de Navarro continúa con una descripción de los efectos personales inusuales de Torres. Su estudio privado contiene textos en idiomas que no puedo identificar, ciertamente ni griego ni hebreo, que uno esperaría en la colección de un ministro erudito. Cuando pregunté sobre ellos, habló de lenguas más antiguas que dan forma a las aguas de la creación y sugirió que las traducciones convencionales de la Biblia capturan meramente las ondas superficiales de corrientes más profundas. Lo más preocupante era un instrumento peculiar en sus aposentos, algo como un órgano, pero modificado con tubos que conducían a recipientes de agua. Cuando expresé curiosidad, simplemente sonrió y dijo que era para llamar a aquellos que moran en armonías más profundas. La capilla en sí presentaba elementos inusuales. Según notas arquitectónicas encontradas en el diario personal del reverendo Torres, recuperado parcialmente de un baúl en la casa parroquial abandonada, el edificio fue construido con dimensiones específicas que afirmaba eran divinamente ordenadas. La entrada del diario del 20 de junio de 1890 lee: las proporciones deben mantenerse con precisión, 40 pies de longitud, 25 de ancho, con altura de techo de 15 pies en el centro.
La alineación con el manantial es esencial. Las aguas deben fluir debajo del espacio del altar, donde la resonancia es más fuerte. Otra entrada fechada el 10 de agosto de 1890, durante la construcción, revela la atención enfocada de Torres en las características subterráneas. Los trabajadores cuestionan la necesidad de la extensa mampostería alrededor de la cuenca del manantial, creyendo que una estructura simple de madera sería suficiente. No pueden entender que la composición mineral afecta las propiedades acústicas. He descartado sus preocupaciones sugiriendo que previene la contaminación de las aguas bautismales. En verdad, la piedra caliza amplifica las vibraciones sutiles que los oídos comunes no pueden detectar. Cuando se logran las frecuencias adecuadas, los límites entre el agua y la carne se vuelven permeables. Para febrero de 1891, la capilla se había convertido en el centro de la vida comunitaria en las colinas del Río Claro. Los registros indican una congregación de aproximadamente 80 asistentes regulares, una porción significativa de la población local. El reverendo Torres también había comenzado a atraer atención de áreas periféricas, con visitantes viajando distancias considerables para oír sus sermones cada vez más distintivos. Uno de tales sermones, parcialmente transcrito en un diario personal perteneciente a Isabel Vargas, esposa del hombre que vendió la tierra, ofrece insight en el mensaje evolutivo del reverendo. El reverendo habló hoy de la voz en las aguas. Dijo que nuestros cuerpos son como la capilla misma, vasos construidos con proporciones específicas, diseñados para resonar con armonías divinas. Habló de la geografía sagrada de la carne, y cómo algunos son elegidos como instrumentos perfectos. La señora Gómez susurró que lo encontraba un discurso extraño para un servicio católico, pero Juan Pérez y su esposa parecían profundamente conmovidos, al igual que la familia Ortiz. Una entrada subsiguiente del diario de Isabel, fechada el 25 de febrero de 1891, describe divisiones crecientes en la comunidad. Parece haber una separación ocurriendo entre la congregación, aquellos que abrazan las nuevas enseñanzas del reverendo, y aquellos que mantienen reservas en silencio. El primer grupo se queda después de los servicios regulares, para lo que Torres llama comunión más profunda. Emergen horas después luciendo extrañamente afectados, ojos dilatados, movimientos lánguidos, hablando en tonos bajos sobre el canto de bajo. Antonio dice que deberíamos distanciarnos, pero la curiosidad me atrae, que los transforma tan profundamente. El reverendo me observa durante los servicios ahora, como si midiera mi potencial para algo que no puedo nombrar. Las primeras preocupaciones documentadas aparecen en marzo de 1891, cuando el médico local Dr. Rafael Ortiz, notablemente un miembro de la capilla él mismo, escribió a un colega médico en Sabinas: «Estoy perplejo por síntomas que presentan varios pacientes de la congregación en la capilla Rivera. Reportan disturbios idénticos, un zumbido persistente en los oídos, especialmente de noche, acompañado de sueños vívidos que son reacios a describir. El examen físico no revela causa obvia. Más preocupante es su convicción compartida de que estas experiencias no son aflicciones para tratar, sino despertares para abrazar». El reverendo Torres ha interpretado aparentemente estos síntomas como signos de elevación espiritual. La carta continúa con observaciones más específicas. La familia Pérez, Juan, María y su hijo adulto Carlos, ahora pasan casi todas sus horas despiertas en la capilla. Cuando visité su granja con el pretexto de revisar una dolencia menor, observé cambios preocupantes en su apariencia. Los tres han perdido peso significativo. Su piel ha adquirido un pálor inusual, y se mueven con una fluidez antinatural, como si sus articulaciones hubieran sido alteradas de alguna manera. Lo más perturbador fue su habla sincronizada. A menudo completan las oraciones del otro, o hablan al unísono sin coordinación aparente. Cuando lo mencioné, sonrieron de manera idéntica y dijeron solo que las aguas nos han alineado. Temo que alguna forma de delirio masivo haya tomado control, posiblemente exacerbado por contaminación del agua del manantial que consumen durante los rituales de la capilla. Para abril, estos despertares se habían extendido a casi la mitad de la congregación. Los registros comunitarios muestran una actividad aumentada en la capilla, con algunos miembros asistiendo a sesiones de oración diarias que a veces continuaban bien entrada la noche. El sótano de la capilla, originalmente designado para almacenamiento y preparación bautismal, se convirtió en el sitio de lo que el reverendo Torres denominó comunión profunda. Servicios privados para aquellos experimentando el despertar. Un libro de contabilidad parcial de la iglesia,
uno de los pocos documentos oficiales que sobrevivieron a la purga posterior, contiene una lista de nombres bajo el encabezado Vasos preparados, 35 individuos marcados con fechas, abarcando de abril a agosto de 1891. Entradas adyacentes se refieren a aguas recibidas y resonancia lograda, aunque sin explicación de estos términos. Más revelador es un cuaderno personal aparentemente perteneciente a Torres mismo, descubierto por la doctora Mendoza entre los efectos de Antonio Vargas, quien lo había preservado después de la destrucción de la capilla. El cuaderno contiene dibujos anatómicos detallados del oído y la garganta humanos, anotados con referencias crípticas a cámaras de resonancia primaria y estructuras de amplificación secundaria. Una página presenta un corte transversal de una cabeza humana con los canales auditivos destacados y modificados, acompañado de la nota. Después de exposición suficiente a las frecuencias, la reestructuración física comienza naturalmente. Las aguas remodelan sus vasos desde dentro, abriendo canales entre mundos que la carne mundana normalmente bloquea. En mayo de 1891, ocurrió la primera desaparición. Pedro Pérez, de 45 años, un granjero y miembro devoto de la capilla, no regresó a casa después de un servicio vespertino del jueves. Su esposa reportó que había estado experimentando los despertares durante varias semanas y había sido invitado a unirse a una ceremonia especial de medianoche en el sótano de la capilla. Cuando fue cuestionado, el reverendo Torres explicó que Pérez había recibido un llamado para llevar el ministerio a otro asentamiento y había partido inmediatamente, dejando posesiones atrás como demostración de fe. Esta explicación fue inicialmente aceptada, ya que tales empeños misioneros repentinos no eran inusuales en comunidades religiosas fronterizas. Sin embargo, una carta subsiguiente de María Pérez a su hermana en Coahuila, fechada el 5 de junio de 1891, expresa dudas persistentes. El reverendo entregó una carta supuestamente de Pedro Ayer, hablando de su trabajo en una nueva comunidad cerca de la línea fronteriza. La letra no se parecía a la suya, ni las palabras sonaban como él habla. Cuando lo mencioné, el reverendo sonrió de esa manera que tiene, como si escuchara algo más allá de mi oído, y dijo que las aguas cambian como un hombre forma sus pensamientos. No sé qué hacer con esto, pero me encuentro incapaz de dormir sin oírlo, que suena como la voz de Pedro llamando, desde algún lugar debajo de las tablas del piso de nuestra casa. La carta continúa con observaciones que sugieren que la propia transformación de María había comenzado. He empezado a oír el canto que los otros describieron, no exactamente con mis oídos, sino en algún lugar más profundo. El reverendo dice que esto es normal, que las aguas llaman a aquellos listos para oír. Carlos, nuestro hijo, lo oye también, más claramente que yo. Se sienta durante horas junto al arroyo que fluye del manantial de la capilla, escuchando con sus dedos arrastrando en la corriente. Su piel ha desarrollado una extraña translucidez, particularmente entre sus dedos, donde casi puedo ver los huesos debajo. El reverendo dice que esto es una señal de su preparación. Estamos programados para inmersión la próxima semana, después de lo cual el reverendo dice que entenderemos mejor el viaje de Pedro. Los siguientes 3 meses vieron una actividad aumentada en la capilla, con servicios ahora celebrados casi diariamente. El reverendo Torres comenzó a hablar más abiertamente sobre lo que llamó la comunión de aguas y carne, una doctrina que afirmaba representaba el verdadero significado oculto del bautismo. Según cuentas de aquellos que más tarde dejaron la congregación, enseñaba que el manantial debajo de la capilla poseía propiedades especiales que podían despertar la armonía dormida del cuerpo cuando se preparaba adecuadamente. Esta preparación involucraba una serie de rituales conducidos en el sótano de la capilla, donde el manantial había sido canalizado a una cuenca de piedra. Los participantes ayunaban primero durante 4 días, luego asistían a servicios nocturnos completos con cantos repetitivos y lo que se describía como la música especial del reverendo, aparentemente tocada en un órgano de caña modificado con tubos, extendiéndose al interior de la cuenca de agua. Siguiendo esto, individuos seleccionados eran inmersos en las aguas del manantial mientras Torres realizaba lo que denominaba la imposición de manos sobre los puntos sagrados de resonancia. Un fragmento del diario de Torres fechado el 18 de junio de 1891 ofrece un insight perturbador en estas prácticas. La mujer Ortiz progresa rápidamente. Después de solo 4 inmersiones, la transformación ha comenzado a lo largo de su cuello y manos. Las membranas se forman limpiamente, sin la desafortunada calcificación que ocurrió con el sujeto 5, presumiblemente Pedro Pérez.
La integración de las cámaras de resonancia con sus estructuras auditivas existentes procede como se teorizó. Ahora puede percibir el espectro completo de las armonías más profundas, no meramente las vibraciones superficiales que los no transformados confunden con sonido ordinario. Su esposo crece sospechoso a pesar de su propio despertar parcial. Su mente científica resiste la rendición completa a las aguas. Debe avanzar a inmersión completa pronto o ser removido de la congregación. Su posición en la comunidad lo hace o un vaso valioso o un impedimento peligroso. Para julio de 1891, 4 miembros más de la congregación habían desaparecido después de estas ceremonias especiales. Lucía Ortiz, la esposa del doctor, Elena Gómez, y los hermanos Marcos y Luisa Soto. En cada caso, el reverendo Torres produjo cartas afirmando que habían sido llamados a trabajo misionero. Sin embargo, no se documentó ningún registro de su llegada a ningún otro asentamiento, a pesar de la búsqueda exhaustiva de la doctora Mendoza en registros eclesiásticos regionales casi un siglo después. El doctor Ortiz, cuya propia esposa había desaparecido ahora, comenzó a expresar preocupaciones privadas. En una entrada de diario fechada el 30 de julio de 1891, escribió: «Ya no puedo silenciar mi juicio profesional. Lo que inicialmente atribuía a fervor religioso en mis pacientes, ahora se presenta como síntomas consistentes con exposición prolongada a una toxina desconocida. Los disturbios orales persistentes, dilatación pupilar, pulso elevado y transformación eventual de la personalidad sugieren una causa fisiológica en lugar de espiritual. He tomado muestras del manantial de la capilla para análisis, aunque debo hacerlo discretamente». Torres me observa con sospecha creciente, afirmando que mi indagación científica representa un fracaso de fe. Quizás lo sea, porque no puedo reconciliar sus enseñanzas con la evidencia ante mí. Anoche soñé con Lucía, no como partida en misión, sino como de alguna manera aún presente debajo del piso de la capilla, su voz distorsionada como si hablara a través del agua. Una entrada subsiguiente fechada el 8 de agosto revela el progreso de su investigación. El análisis del agua muestra contenido mineral inusual, altas concentraciones de compuestos que no puedo identificar con mi equipo limitado. Más preocupante es la presencia de material orgánico suspendido en el agua. Estructuras microscópicas que no se parecen a ninguna alga o bacteria conocida. Bajo magnificación, estas estructuras parecen casi arquitectónicas en naturaleza, como si fueran construidas en lugar de crecidas. Responden a vibraciones sonoras en el plato de prueba, reorganizando sí mismas cuando se exponen a ciertas frecuencias. También logré examinar la casa abandonada de Elena Gómez. Escondido debajo de las tablas del piso en su dormitorio, descubrí un diario documentando su transformación. Las entradas tempranas describen experiencias similares a otros miembros afectados de la congregación, fenómenos auditivos, sueños vívidos, percepción alterada. Entradas posteriores se vuelven cada vez más incoherentes, pero contienen detalles perturbadores sobre cambios físicos. Los espacios entre mis dedos se llenan con tejido translúcido. Mi garganta se expande para acomodar nuevas estructuras. Siento las vibraciones reorganizando mi oído interno. La entrada final, fechada justo antes de su desaparición, lee solo: «El agua ya no se siente húmeda para mí, se siente como hogar». Debo llevar estos hallazgos a las autoridades municipales, aunque temo que me crean loco. La inquietud de la comunidad creció a medida que avanzaba el verano. La asistencia a los servicios dominicales regulares comenzó a declinar, mientras que el círculo interno de miembros despertados se volvió cada vez más aislado de la comunidad más amplia. Reportes de asentamientos vecinos describen a los residentes de las colinas del Río Claro como cambiados, hablando en círculos sobre aguas y vasos. Varias familias se reubicaron silenciosamente durante este periodo, aunque permanecieron reacias a hablar abiertamente sobre sus razones para irse. En agosto de 1891, la situación escaló tras la desaparición de la familia Gómez. Roberto, Carmen y su hijo adolescente, Diego. A diferencia de casos previos, no se produjeron cartas explicativas. Cuando fue cuestionado por miembros de la comunidad cada vez más preocupados, el reverendo Torres, reportedly, declaró solo que la familia había logrado resonancia perfecta y hablaría a través de las aguas cuando el momento fuera apropiado. Esta explicación vaga resultó insuficiente para calmar los miedos crecientes. Se organizó una petición por Antonio Vargas, el vendedor original de la tierra, y 9 otros miembros prominentes de la comunidad, solicitando intervención de autoridades católicas regionales. La petición,
descubierta por la doctora Mendoza en archivos denominacionales, citaba preocupaciones sobre prácticas no ortodoxas, ausencias inexplicadas y alteraciones a la estructura de la capilla, inconsistentes con su diseño aprobado. Lo que estas alteraciones implicaban se aclaró a través de la investigación continua del Dr. Ortiz, habiendo mantenido una pretensión de lealtad para evitar sospechas. El médico ganó acceso a la capilla cuando el reverendo Torres fue llamado a un asentamiento vecino a finales de agosto. Sus notas apresuradas, encontradas más tarde entre sus efectos personales, describen modificaciones perturbadoras tanto a la capilla como al sótano debajo. Las bancas han sido dispuestas en círculos concéntricos alrededor de un punto central, donde el púlpito una vez estuvo. Este punto ahora contiene una abertura circular de aproximadamente 4 pies de diámetro, cubierta con una tapa de madera cuando no se usa. La abertura lleva directamente al sótano abajo. Las paredes han sido talladas con patrones repetitivos que parecen ser formas humanas estilizadas, entrelazadas con diseños ondulantes. El sótano mismo ha sido extensamente modificado. El manantial natural ha sido canalizado a una cuenca circular de aproximadamente 15 pies de diámetro y profundidad desconocida. La superficie no refleja luz proyectada sobre ella a pesar de su aparente claridad. Alrededor de esta cuenca, el piso ha sido cortado con canales que llevan a 8 nichos excavados en las paredes de tierra. Estos nichos contienen lo que parecen ser camas para dormir, aunque las manchas y olores sugieren propósitos más allá del descanso. El órgano modificado ahora se extiende desde la capilla arriba, con tubos descendiendo directamente al agua. Lo más perturbador son los especímenes preservados en frascos de vidrio, dispuestos en estantes a lo largo de la pared oriental, materiales biológicos que dudo en identificar con certeza, aunque parecen ser muestras de tejido humano, sistemáticamente etiquetadas con nombres correspondientes a miembros desaparecidos de la congregación. Adyacente a estos, Torres ha ensamblado una extensa colección de textos anatómicos, muchos en idiomas que no puedo identificar, con páginas marcadas concernientes al sistema auditivo humano y estructuras neurales. He tomado muestras de agua y un frasco de espécimen para análisis. Temo haber permanecido en silencio demasiado tiempo, permitiendo que la cortesía profesional y el escepticismo natural anularan lo que ahora reconozco como evidencia clara de una profunda fechoría. Un addendum, carabateado apresuradamente a estas notas, sugiere que Ortiz hizo un descubrimiento mucho más perturbador. Encontré una cámara oculta más allá del nicho norte, acceso oculto detrás de una unidad de estanterías. El espacio contiene lo que solo puedo describir como tanques de cultivo, contenedores de vidrio, lo suficientemente grandes para contener cuerpos humanos adultos, llenos de agua del manantial y conectados a un sistema complejo de tubería. 4 tanques están ocupados. Las formas sumergidas son reconocibles como humanas en estructura básica, pero significativamente alteradas. Extremidades elongadas, membranas mejoradas entre dedos de manos y pies, piel translúcida revelando estructuras internas modificadas. Un sujeto abrió sus ojos mientras me acercaba. Reconocí los rasgos de Lucía, aunque distorsionados por la transformación. Sus ojos rastrearon mi movimiento y presionó una mano contra el vidrio, los dedos ahora unidos por membranas translúcidas extendiéndose hasta el segundo nudillo. No pude discernir ningún aparato respiratorio, sugiriendo que los sujetos ahora extraen oxígeno directamente del agua. Antes de poder documentar detalles adicionales, oí movimiento en el sótano arriba. Reemplacé las estanterías y partí inmediatamente. Contactaré al sheriff municipal mañana con evidencia completa. El Dr. Ortiz nunca tuvo la oportunidad de presentar sus hallazgos. El 12 de septiembre de 1891, un incendio estalló en su oficina en casa. El doctor pereció en el incendio junto con la mayoría de sus registros. El constable local dictaminó el incidente como accidental, citando evidencia de una lámpara volcada. No se hizo mención de especímenes o documentación recuperados de la escena. La entrada del diario de Isabel Vargas del 13 de septiembre sugiere que el incendio podría no haber sido accidental. La muerte del Dr. Ortiz ha echado una sombra sobre la comunidad. Antonio sospecha involucramiento de los devotos de la capilla, notando que el hermano de Elena Gómez fue visto cerca de la casa de Ortiz poco antes de que se reportara el incendio. El constable descarta tal charla, pero él ha estado asistiendo a los servicios privados de Torres desde junio. Antonio habló con el reverendo Sánchez de la Asociación Regional hoy, expresando nuestros miedos crecientes. El reverendo prometió visitar el próximo mes para investigar personalmente. Rezo para que llegue antes de que otros desaparezcan.
El arroyo que corre del manantial de la capilla ahora lleva un olor extraño, y los peces se encuentran muertos a lo largo de sus orillas. Algo antinatural fermenta en nuestra comunidad. Después de la muerte del doctor Ortiz, el comportamiento del reverendo Torres reportedly cambió. Donde previamente había mantenido una persona pública de respetabilidad, a pesar de sus enseñanzas cada vez más extrañas, ahora rara vez dejaba los terrenos de la capilla. Los servicios se restringieron a su círculo interno de aproximadamente 20 seguidores despertados. Las ventanas de la capilla fueron cubiertas con tela oscura, y se reportaron sonidos inusuales emanando del edificio por la noche, descritos variadamente como zumbidos mecánicos, cantos rítmicos y un ruido como canto distante oído bajo el agua. A finales de septiembre, las autoridades católicas regionales finalmente respondieron a la petición comunitaria, enviando al reverendo Mateo Sánchez para investigar la situación. Su reporte oficial archivado el 15 de octubre de 1891 es notablemente breve. Habiendo visitado las colinas del Río Claro y hablado con el reverendo Torres, encuentro que las preocupaciones expresadas por ciertos miembros de la comunidad se basan en malentendidos y rumores. La capilla opera dentro de límites doctrinales aceptables, aunque con algunas innovaciones litúrgicas reflejando el contexto fronterizo. Las personas desaparecidas han sido contabilizadas a través de correspondencia. El asunto no requiere atención denominacional adicional. Esta desestimación podría haber terminado el escrutinio oficial, de no ser por una carta privada enviada por Sánchez a su superior, el obispo Luis Mendoza, descubierta por la doctora Mendoza en los papeles personales del obispo. La carta, marcada como confidencial solo para tus ojos, presenta una evaluación starkmente diferente. Escribo por separado de mi reporte oficial, ya que lo que presencié en la Capilla Rivera se extiende más allá de lo que puedo comprometer en nuestro registro oficial, sin arriesgar credibilidad y alarma innecesaria. La situación allí está lejos del malentendido benigno que reporté públicamente. Al llegar, encontré la capilla alterada más allá del reconocimiento como una casa de adoración católica. Torres mismo aparece físicamente cambiado desde que lo conocí en Jalisco, demacrado con movimientos peculiares y patrones de habla que sugieren ya sea enfermedad o uso habitual de ciertas sustancias. Sus posiciones teológicas, compartidas en privado, representan herejía severa bordeando el culto pagano al agua, mezclado con teorías pseudocientíficas sobre la anatomía humana, sirviendo como vasos resonantes para armonías antiguas. Lo más preocupante fue el sótano. No se me permitió acceso completo, pero observé suficiente desde las escaleras para reportar que Torres ha construido lo que solo puede describirse como una cámara ritual centrada alrededor del manantial natural. El agua misma aparece antinaturalmente quieta y oscura. Cuando fue disturbada por la mano de Torres, produjo sonidos que me afectaron físicamente, una vibración sentida no en los oídos, sino dentro del cráneo mismo. De las personas desaparecidas, no vi evidencia directa, aunque varias veces percibí sonidos desde detrás de una puerta sellada que sugerían presencia humana. Cuando fue cuestionado directamente, Torres habló de transformación en lugar de ausencia, afirmando que aquellos sobre los que pregunté se habían unido con las aguas y emergerían perfeccionados cuando la resonancia alcance la completitud. Creo que algo terrible ocurre en ese lugar. Sin embargo, me encuentro incapaz de articular cargos específicos que justifiquen intervención oficial. Más preocupante aún, experimenté sueños perturbadores las 3 noches que pasé en el asentamiento, y ahora me encuentro plagado por un zumbido persistente en mis oídos, que la consulta médica ha fallado en diagnosticar. Recomiendo no más contacto oficial con Torres o su congregación. En su lugar, sugiero consulta discreta con autoridades territoriales respecto a posibles violaciones legales más allá de nuestra preocupación eclesiástica. Cualquiera que sea lo que transcurra en la Capilla Rivera, temo que se extienda más allá de la herejía hacia territorio más oscuro. Por ahora mi reporte oficial indicará no causa para preocupación, ya que creo que atraer atención adicional podría precipitar ya sea huida o comportamiento más peligroso de Torres y sus seguidores. 1. Carta subsiguiente de Sánchez a Mendoza, fechada el 5 de noviembre de 1960. 1891 indica un empeoramiento de su condición. Los disturbios auditivos que mencioné previamente se han intensificado. Ahora oigo lo que parece ser canto distante en todas horas, particularmente cuando estoy cerca de agua corriente. Mi médico no puede encontrar causa física y sugiere agotamiento nervioso.
Más perturbadores son los sueños, visiones vívidas de cámaras sumergidas donde formas humanas sufren transformaciones imposibles. En estos sueños, Torres aparece como guía, explicando que lo que presencio es la evolución futura de la especie y que todas las aguas eventualmente fluyen al mismo océano. Temo que mi breve exposición a lo que ocurre en la Capilla Ribera me haya afectado de maneras que no puedo comprender completamente. He solicitado reasignación a una congregación en las regiones occidentales, lo más lejos de Nuevo León posible. La distancia podría ser mi único remedio. A pesar de la recomendación de Sánchez para involucramiento de la ley, no se tomó acción oficial. Los registros sugieren que el obispo Mendoza eligió manejar el asunto internamente para evitar escándalo potencial. La decisión tendría consecuencias profundas. En la noche del 20 de noviembre de 1891, una tormenta severa azotó el noreste de Nuevo León. Según registros meteorológicos, cayeron más de 9 pulgadas de lluvia en menos de 8 horas, causando inundaciones repentinas a lo largo del río Claro y sus afluentes. Entre estos estaba el arroyo húmedo, que corría directamente debajo de la Capilla Ribera. Lo que sucedió durante esa noche tormentosa permanece en gran parte no verificado, reconstruido a partir de cuentas fragmentarias recolectadas años después. La narrativa más coherente viene de Miguel Herrera, quien vivía aproximadamente a 1.5 kilómetros río abajo de la capilla. En una declaración dada a un periódico local en 1894 y posteriormente preservada en los materiales de investigación de la doctora Mendoza, Herrera describió presenciar un fenómeno inusual durante el pico de la tormenta. Estaba asegurando mi ganado cuando noté que el agua del arroyo se había vuelto peculiar, más oscura de lo que la turbidez de la tormenta explicaría, con un brillo aceitoso que captaba la poca luz restante. Más inquietante era el sonido. Por encima de la tormenta, podía oír lo que parecían voces llevadas en el agua misma, no gritos como los que causaría ahogamiento, sino canto de una manera que nunca he oído antes ni después. El flujo llevaba escombros inusuales, no solo las ramas y vegetación esperadas, sino lo que parecían ser piezas de muebles, colgantes de tela y objetos que no podía identificar en la oscuridad. Lo más perturbador fue lo que vislumbré brevemente cuando un relámpago iluminó el lecho del arroyo, lo que parecían formas humanas moviéndose dentro del agua misma, no flotando encima como cuerpos ahogados, sino de alguna manera propulsándose contra la corriente. Sus movimientos estaban mal, demasiado fluidos, con extremidades doblándose de maneras imposibles. Vislumbré quizás 7 u 8 tales formas antes de perder el valor y retirarme adentro, donde permanecí hasta el amanecer. La cuenta de Herrera continúa con observaciones hechas la mañana siguiente. Al amanecer, seguí el arroyo río arriba hacia el sitio de la capilla, preocupado por posibles víctimas de la inundación. El curso de agua estaba lleno de escombros, madera astillada, tela rasgada, libros empapados con símbolos extraños. Recuperé un objeto que particularmente me perturbó, lo que parecía ser un contenedor de vidrio similar a un frasco de espécimen, etiquetado con el nombre de Carlos Pérez. El frasco contenía lo que inicialmente tomé por tejido preservado, pero al inspeccionarlo más de cerca, parecía ser un oído parcialmente formado con modificaciones estructurales inusuales. Mientras me acercaba al sitio de la capilla, encontré a Antonio Vargas y varios otros hombres del asentamiento. Me impidieron avanzar más, declarando solo que la inundación había revelado cosas antinaturales y que estaban manejando el asunto en privado. Vargas tomó el frasco de espécimen de mí y me hizo jurar no hablar de lo que había encontrado. Mantuve esa promesa hasta ahora, 4 años después, pero los sueños de esas formas fluidas moviéndose contra la corriente nunca han cesado. Creo que la comunidad merece saber lo que ocurrió en la Capilla Ribera, incluso si la verdad completa resulta demasiado terrible para una divulgación completa. La mañana después de la tormenta, reveló que la Capilla Ribera había sido en gran parte destruida. El edificio se había colapsado parcialmente, en lo que parecía ser un sumidero formado por la inundación del manantial subterráneo. Los registros comunitarios indican que un pequeño grupo de hombres liderado por Antonio Vargas visitó el sitio para buscar sobrevivientes, aunque ninguno fue reportado oficialmente encontrado. El diario personal de Vargas, sin embargo, cuenta una historia diferente. Lo que descubrimos nunca puede ser hablado abiertamente. El piso de la capilla había cedido completamente, exponiendo el sótano y las cámaras más allá que ninguno de nosotros sabía que existían. El manantial se había convertido en un pozo surging que llenaba la mayor parte del espacio. A lo largo de las paredes había nichos conteniendo lo que solo puedo describir como capullos fabricados de una sustancia
parecida a cera endurecida, mezclada con cabello humano. Varios habían reventado desde dentro. De Torres mismo no encontramos rastro, aunque sus aposentos privados contenían diarios documentando lo que él denominaba el proceso de transformación. Registros detallados de cuánto tiempo requería cada vaso para lograr resonancia y unirse con las aguas. Los nombres correspondían a aquellos reportados desaparecidos en meses recientes. El lenguaje técnico en los dibujos anatómicos sugiere una mezcla perturbadora de fervor religioso y experimentación metódica. Tomamos la única decisión que la conciencia permitiría. Reunimos todos los materiales, sellamos los capullos intactos restantes en el sótano, colapsamos lo que quedaba de la estructura sobre él y quemamos todo lo que ardería. Después acordamos nunca hablar de lo que habíamos visto. Algunos horrores son mejor enterrados y olvidados. Una entrada subsiguiente en el diario de Vargas, fechada el 28 de noviembre de 1891, sugiere que los esfuerzos de los hombres podrían haber sido insuficientes. El arroyo corre claro de nuevo, pero nadie beberá de él ni lo usará para cultivos. El perro de caza de José Ruiz se niega a cruzar el agua, gruñendo a nada visible. Lo más perturbador fue el descubrimiento esta mañana, huellas leading del arroyo al granero de Guillermo Soto, y de regreso. Las huellas no mostraban un pie humano ordinario, sino algo elongado con lo que parecía ser membranas entre los dedos. Soto afirma haber oído canto en su pozo antes del amanecer. Hemos acordado colocar guardias por la noche hasta la primera helada fuerte, esperando que el invierno termine lo que sea que escapó de nuestros esfuerzos en el sitio de la capilla. El registro oficial declara solo que la capilla fue destruida por daño de tormenta y posteriormente abandonada. No se registraron muertes, ya que la mayoría de aquellos que habían permanecido con Torres hasta el final ya habían sido documentados como habiendo partido en trabajo misionero. El asentamiento de las colinas del Río Claro mismo comenzó a declinar poco después, con múltiples familias reubicándose en los meses siguientes. Para 1893, el área estaba en gran parte abandonada, eventualmente absorbida en territorios municipales expansivos. La historia podría haber permanecido enterrada de no ser porque la doctora Mendoza descubriera esas primeras referencias al incidente de la Capilla Rivera en 1980. Su investigación subsiguiente reveló no solo los eventos descritos arriba, sino también epílogos perturbadores que sugerían que los efectos del incidente continuaron mucho después de esa noche tormentosa. Entre 1892 y 1895, surgieron reportes inusuales de comunidades a lo largo de la cuenca del Río Claro, río abajo del sitio de la antigua capilla. Múltiples cuentas describen encuentros con individuos extraños encontrados cerca del agua, particularmente después de lluvias fuertes. Estos individuos reportedly hablaban con voces que parecían ecoar como si a través del agua y se movían con una fluidez inquietante. Cuando eran cuestionados, a menudo daban nombres coincidentes con aquellos que habían desaparecido de las colinas del Río Claro, aunque negaban cualquier conocimiento del asentamiento o la capilla. Un reporte archivado por un médico de Miami-Centenier, Allende en enero de 1892 describe tratar a un hombre encontrado inconsciente junto al río que exhibía anomalías anatómicas inconsistentes con la fisiología humana normal. El reporte nota estructuras membranosas translúcidas entre los dedos y una elasticidad inusual de las conexiones articulares, así como estructuras auditivas modificadas de una manera que sugiere alteración quirúrgica intencional. El paciente reportedly recobró la conciencia durante el examen, mostró fuerza y agilidad inusuales y escapó de la instalación. El médico notó que se movió hacia el río, y testigos afirmaron que entró al agua y no resurgió. Las notas privadas del médico, que la doctora Mendoza descubrió entre archivos de escuelas médicas, contienen detalles adicionales omitidos del reporte oficial. La temperatura corporal del sujeto registró casi 12 grados por debajo de lo normal, sin embargo no mostró signos de hipotermia. La tasa respiratoria era aproximadamente una respiración por minuto, sugiriendo una adaptación profunda a condiciones de bajo oxígeno. Lo más notable fueron las estructuras observadas dentro del canal auditivo, modificaciones que no parecían ni lesión ni defecto congénito, sino más bien un rediseño funcional del oído humano. Las membranas adicionales y cámaras resonantes teóricamente permitirían la percepción de frecuencias sonoras bien más allá del rango auditivo humano normal, particularmente sonidos conducidos a través del agua. Antes de su escape,
El sujeto habló brevemente, aunque las palabras eran difíciles de comprender. Algo sobre reunirse con la congregación y el llamado de aguas más profundas. También mencionó un nombre, Javier Torres, a quien se refirió como el vaso que trajo el canto. No puedo reconciliar estas observaciones con la ciencia médica conocida, y me encuentro cuestionando la confiabilidad de mi propio examen. El escape del sujeto, presenciado por 4 miembros del personal, involucró movimientos descritos como más serpentinos que humanos, y la aparente habilidad para dislocar articulaciones para pasar a través de espacios confinados. Otro incidente documentado en registros de aplicación de la Ley Territorial de mayo de 1893 describe el descubrimiento de un campamento abandonado a lo largo del río Claro, aproximadamente a 40 kilómetros río abajo del antiguo asentamiento de las colinas del río Claro. El sitio contenía artefactos inusuales, contenedores de vidrio similares a aquellos descritos en las notas del Dr. Ortiz, instrumentos musicales modificados y diarios escritos en un cifrado que los investigadores no pudieron decodificar. Lo más perturbador era un mapa detallado del sistema fluvial con marcas en locations específicas, incluyendo varias áreas pobladas. El reporte nota que huellas de configuración inusual fueron encontradas leading tanto hacia como desde el agua, sugiriendo que los ocupantes del campamento viajaban principalmente vía el río en lugar de rutas terrestres. Quizás lo más perturbador fue la cuenta de Guillermo Soto, un pescador que afirmó haber encontrado al reverendo Torres mismo cerca del río Claro, en la primavera de 1893. Lo reconocí por la descripción, aunque cambiado. Habló de reunir su congregación y cómo las aguas llevarían su canto más allá del territorio. Cuando pregunté su nombre, sonrió de una manera que mostró dientes que parecían demasiado numerosos y dijo: «Soy el vaso que trae la resonancia de las aguas». Me fui inmediatamente y no pesqué en ese spot de nuevo. La cuenta de Soto, registrada por un editor de periódico local pero nunca publicada, continúa con detalles que el editor aparentemente consideró demasiado fantásticos para imprimir. No estaba solo en la orilla del río. Su piel tenía un pálor ceroso, y sus movimientos estaban mal, demasiado suaves, como si sus huesos hubieran sido removidos. Había otros parcialmente sumergidos en las aguas poco profundas. Conté al menos 9 figuras. Sus formas eran difíciles de discernir claramente, ya que parecían fundirse con el agua misma. Estaban cantando, aunque dudo en llamarlo música como la hacen los humanos. El sonido pasaba por alto mis oídos de alguna manera, vibrando directamente en mi cráneo. Sentí un impulso poderoso de entrar al agua y acercarme a ellos. Un impulso que resistí solo recordando a mi familia esperándome en casa. Mientras me iba, Torres me llamó diciendo: «Las aguas conectan todas las cosas. ¿Has oído nuestro canto ahora? Eventualmente lo seguirás hasta su fuente». Por semanas después, oí ese mismo canto cuando estaba cerca de agua corriente, aunque ha desvanecido misericordiosamente con el tiempo. Cuentas similares aparecieron esporádicamente a lo largo de la región en los años siguientes, aunque con frecuencia decreciente. Una carta del gobernador territorial Esteban Ruiz a autoridades federales en 1894 referencia transientes inusuales en la cuenca del río Claro y solicita asistencia especializada en investigar anomalías anatómicas presentadas por restos descubiertos cerca del arroyo seco. La respuesta, si se envió alguna, no se preserva en registros disponibles. Las notas de investigación de la doctora Mendoza de 1981 muestran su creciente convicción de que el incidente de la Capilla Rivera representaba algo más allá de extremismo religioso o locura aislada. En su entrada final fechada el 10 de julio de 1981, escribió: «El patrón de encuentros subsiguientes relacionados con el agua sugiere la posibilidad de que lo que ocurrió en ese sótano de la capilla lograra alguna forma de continuación más allá de la destrucción estructural del sitio». Las descripciones consistentes de fenómenos auditivos en cuentas contemporáneas y encuentros posteriores indican que el sonido, o alguna forma de vibración, jugó un rol central en cualquier proceso que Torres desarrolló. Entre sus notas finales hay un bosquejo de lo que denominó modificaciones teóricas a estructuras auditivas humanas basado en descripciones contemporáneas. La ilustración perturbadora muestra componentes alterados del oído interno y cámaras resonantes adicionales, extendiéndose a las cavidades sinusales y la garganta. He arreglado visitar el antiguo location de la capilla mañana, aunque una investigación arqueológica requeriría recursos más allá de mi capacidad actual. Adyacente a este dibujo hay una nota:
Si el sonido sirve como el vector primario de transformación, las implicaciones se extienden lejos más allá de modos convencionales de influencia. Una frecuencia específica o patrón armónico propiamente amplificado y dirigido a través del agua como medio conductor podría teóricamente inducir cambios fisiológicos en individuos susceptibles. Torres parece haber descubierto o desarrollado tal método, aunque si a través de innovación genuina o extrayendo de fuentes desconocidas para la ciencia convencional, permanece incierto. La doctora Mendoza nunca realizó su visita planeada al sitio. Registros universitarios indican que sufrió una emergencia médica la noche del 10 de julio y fue hospitalizada por varias semanas, después de lo cual presentó su renuncia y, reportedly, se reubicó en Sonora. No aparecen publicaciones o investigaciones adicionales bajo su nombre. Las circunstancias alrededor de su abandono de la investigación permanecen misteriosas. Sus registros hospitalarios, a los que la sobrina de la doctora Mendoza concedió acceso en 1985, mencionan alucinaciones auditivas agudas e ideación paranoide, involucrando fuentes de agua. El médico atendiente notó que la paciente expresaba repetidamente preocupación sobre canto viniendo de las tuberías del baño y se negaba a bañarse o consumir agua sin pruebas extensivas. Al ser dada de alta, reportedly le dijo a colegas que no podía continuar su investigación porque las aguas recuerdan y han notado mi atención. En 1985, cuando sus materiales fueron finalmente catalogados, el archivista universitario notó que las grabaciones de audio de las entrevistas de Mendoza con Ana López y otros testigos indirectos habían sido dañadas por lo que parecía ser exposición al agua, a pesar de haber sido almacenadas en un ambiente controlado de clima. Las pocas porciones salvables reportedly contenían ruido de fondo inusual, descrito como similar a canto coral distante, aunque a frecuencias que causan disconfort físico cuando se amplifican. El reporte del archivista incluye un adendum inusual. Durante el proceso de catalogación, varios miembros del personal reportaron experimentar sueños recurrentes, involucrando sumersión en agua oscura y oyendo voces, llamando sus nombres. 3 miembros del personal solicitaron reasignación después de desarrollar fenómenos auditivos persistentes, descritos como canto oído a través de paredes y voces emanando de accesorios de plomería. Mientras dudo en sugerir una relación causal con los materiales de Mendoza, la correlación merita documentación, si solo para alertar a futuros investigadores de efectos psicológicos potenciales asociados con exposición prolongada a este tema. El sitio donde la Capilla Rivera una vez estuvo permanece sin marcar en mapas modernos. Guías de pesca locales ocasionalmente mencionan que el spot se considera pobre para pescar, ya que los localizadores de profundidad electrónicos fallan allí, emitiendo lo que un guía describió como sonidos como voces tratando de cantar a través del altavoz. El guardabosques Pablo Ruiz, entrevistado informalmente por un estudiante universitario en 1984, compartió una experiencia que se negó a incluir en reportes oficiales. Durante rondas de inspección en 1982, poco después de que el embalse se llenara, llevé un bote sobre lo que mi mapa indicaba era el antiguo asentamiento de las colinas del Río Claro. El área fue parcialmente inundada con la construcción del embalse Claro en los años 1980, colocando la antigua ubicación bajo aproximadamente 25 pies de agua. El localizador de profundidad comenzó a emitir sonidos inusuales, no los pings estándar, sino algo que se asemejaba a música coral. Al mismo tiempo, el agua alrededor del bote se volvió notablemente más oscura, aunque el día era claro. Sentí vibraciones a través del casco que parecían resonar en mi cavidad torácica, en lugar de a través de la audición normal. Lo más perturbador fue la impresión distinta de que algo estaba subiendo de las profundidades debajo del bote. No un pez o escombros, sino formas que aparecían casi humanas en contorno, aunque distorsionadas en proporción. Encendí el motor y me fui inmediatamente. Más tarde esa semana, 3 adolescentes nadando en esa área general desaparecieron. Sus cuerpos nunca fueron recuperados a pesar de búsquedas extensivas. En 1986, poco antes de que los materiales de investigación originales de la doctora Mendoza fueran reportedly perdidos durante renovaciones del campus, un estudiante graduado nombrado Luis Ramírez reportedly hizo copias de varios documentos clave, como parte de una tesis planeada sobre movimientos religiosos fronterizos. Ramírez nunca completó esta tesis, y registros universitarios indican que se retiró del programa
en noviembre de 1986, por razones personales. Su compañero de habitación más tarde reportó que Ramírez se había vuelto cada vez más obsesionado con frecuencias sonoras que podían alterar estructuras biológicas y había construido equipo de audio improvisado que colocaba en su bañera durante experimentos de madrugada. El apartamento abandonado de Ramírez, cuando finalmente fue despejado por el personal de vivienda universitaria, contenía paredes cubiertas con transcripciones de los diarios recuperados de Torres, dibujos anatómicos mostrando estructuras auditivas humanas modificadas y notaciones musicales etiquetadas como patrones de resonancia aproximados. Una entrada de diario, fechada el 18 de noviembre de 1986, lee: «He logrado reconstruir lo que creo que es la frecuencia fundamental que Torres utilizó en su proceso transformador. Las relaciones matemáticas descritas en sus notas corresponden a propiedades acústicas que de hecho crearían patrones de ondas estacionarias en cuerpos cerrados de agua, patrones que podrían teóricamente afectar tejido biológico a través de exposición prolongada. Mañana probaré la secuencia armónica completa. Si es exitosa, debería observar efectos inmediatos en las muestras celulares». La entrada final, fechada el 21 de noviembre, simplemente declara: «El agua respondió. Han estado esperando. Entiendo ahora lo que Torres quiso decir sobre vasos y resonancia. La forma humana es meramente una etapa transicional. Las aguas siempre han sido nuestro verdadero hogar y nos llaman a regresar. Los oigo claramente ahora, no solo en mis experimentos, sino en cada gota de agua, de la ducha, de la fuente para beber, de la condensación en mi ventana. Esta noche voy al embalse. He dejado copias de mis hallazgos clave con el profesor Gómez. Aunque dudo que entienda su significado hasta que sea demasiado tarde. Las aguas están subiendo, no solo físicamente, sino en influencia. Cada persona que oye la resonancia se convierte en un nuevo vaso para llevarla más lejos. Torres fue meramente el primero en entender, pero no será el último. Ramírez nunca fue visto de nuevo. Se archivó un reporte de persona desaparecida, pero la investigación no arrojó resultados. Sus materiales de investigación, alegadamente dejados con el profesor Gómez, nunca fueron recuperados. Gómez mismo tomó retiro temprano el semestre siguiente, reubicándose en Baja California, donde reportedly se negó a discutir a Ramírez o su trabajo con antiguos colegas. La última referencia verificada al incidente de la Capilla Rivera aparece en una carta privada del obispo Carlos Ruiz a la Sociedad Histórica Católica Regional en 1986, respondiendo a una indagación sobre la investigación de la doctora Mendoza. Aconsejaría fuertemente en contra de investigación adicional en este asunto. Algunos episodios en nuestra historia denominacional nos sirven propósito constructivo en recordarlos. La decisión de expurgar ciertos registros fue hecha por nuestros predecesores, con lo que creo que fue juicio sólido y genuina preocupación por el bienestar espiritual de la comunidad más amplia. Hay ondas que continúan mucho después de que la piedra inicial se haya hundido debajo de la superficie. La carta de Ruiz continúa con una reflexión más personal. Debo confesar que mi propia revisión breve de la documentación parcial ensamblada por la doctora Mendoza me dejó profundamente perturbado, no meramente por el contenido en sí, sino por sus efectos persistentes en mi bienestar psicológico. Por varias semanas después, experimenté fenómenos auditivos que desafiaban explicación racional, más notablemente la impresión distinta de canto coral emanando de accesorios de plomería en mi hogar. Más perturbador fue el sueño recurrente de estar ante una congregación compuesta no de feligreses ordinarios, sino de figuras que parecían solo parcialmente humanas, sus formas fluidas y sus voces resonando en armonías, más allá de la capacidad humana normal. En este sueño, me encuentro no repelido sino atraído hacia ellos, como si alguna parte de mí reconozca su estado como evolución en lugar de aberración. Comparto esta experiencia profundamente personal solo para enfatizar la seriedad de mi recomendación. Este asunto debería permanecer enterrado no por miedo a vergüenza institucional, sino por preocupación por el bienestar de aquellos que podrían ser susceptibles a cualquier influencia que continúe radiando de este episodio histórico. Los registros permanecen oficialmente expurgados. Las copias en microfilm de la colección de investigación de la doctora Mendoza están listadas como dañadas, más allá de la recuperación en registros de catálogo universitario. Lo que sucedió en la Capilla Rivera en 1891 existe ahora principalmente como fragmentos dispersos e indagaciones discontinuadas, una narrativa deliberadamente desmantelada
por aquellos que la encontraron más directamente. Sin embargo, quizás el aspecto más inquietante de este borrado histórico es que podría no haber sido completamente exitoso. El agua fluye continuamente, llevando lo que contiene a nuevas locations. Debajo de la superficie del embalse claro, los cimientos de la Capilla Ribera presumiblemente permanecen, junto con lo que no pudo ser destruido por fuego o madera colapsada. El manantial aún alimenta la cuenca del noreste de Nuevo León, aunque sus aguas ahora se mezclan con aquellas de un reservorio mucho más grande. En 1990, una encuesta geológica del embalse claro incluyó lecturas anómalas del área correspondiente al antiguo asentamiento de las colinas del río Claro. El reporte nota: el mapeo sonar reveló una formación inusual en coordenadas coincidentes con la ubicación histórica del arroyo húmedo. En lugar de las estructuras colapsadas esperadas típicas de asentamientos inundados, las imágenes mostraron lo que parece ser una cámara extendiéndose aproximadamente 40 pies debajo del lecho del lago, mucho más profundo de lo que cualquier fundación de edificio de los 1890s alcanzaría razonablemente. Más desconcertante fue el diferencial de temperatura registrado en la columna de agua sobre esta formación, casi 10 grados más cálido que las aguas circundantes a pesar de la profundidad. La investigación programada por equipo de buceo fue cancelada tras malfunciones de equipo e interferencia de audio inexplicada con sistemas de comunicación. Un memo interno adjunto a este reporte, marcado no para distribución pública, agrega: 2 miembros del BINTUSIN, equipo de evaluación preliminar, han solicitado transferencia después de la encuesta inicial del Área 19, LAMA, designación dada a la ubicación de las colinas del río Claro. El ingeniero López mencionó específicamente voces emergiendo del desagüe de la ducha y sueños de canto submarino. Recomiendo posposición indefinida de investigación adicional de anomalías en el Área 19, con notación apropiada en archivos de acceso restringido, para prevenir autorización futura inadvertida de investigación en esta ubicación. Y ocasionalmente, incluso hoy, locales reportan sonidos inusuales llevando a través del agua en noches quietas, sonidos descritos como voces humanas cantando sin respirar, audibles solo cuando los oídos están parcialmente sumergidos. Ambos individuos reportaron experimentar fenómenos auditivos persistentes y disturbios del sueño después de su trabajo en este sector. Oficiales de vida silvestre notan que ciertas secciones del lago contienen inexplicablemente pocos peces a pesar de condiciones favorables, y nadadores a veces reportan sensaciones de tirones gentiles, como si dedos probaran su piel desde abajo. En el verano de 1985, 4 adolescentes nadando cerca del área restringida desaparecieron debajo de la superficie, presenciados por amigos que los describieron como repentinamente jalados hacia abajo, como si agarrados desde abajo. Cuando sus cuerpos fueron recuperados 5 días después, los resultados de la autopsia fueron sellados por oficiales municipales. Una enfermera presente durante el examen más tarde confió a un reportero local que los cuerpos exhibían modificaciones inusuales en las estructuras de garganta y oído, y membranas parciales entre dedos de manos y pies que no podían explicarse como efectos normales de descomposición. El incidente documentado más reciente ocurrió en 1986, cuando una familia navegando en el lago reportó que su radio repentinamente cambió de música a lo que describieron como canto submarino, voces humanas, pero todas mal. Su hija de 9 años, previamente descrita como temerosa del agua, reportedly se volvió transfixiada por el sonido e intentó zambullirse por la borda antes de ser retenida por sus padres. Por semanas después, la niña reportedly habló de gente llamando desde debajo del lago y dibujó pictures de figuras humanoides con extremidades elongadas y rasgos que su maestra describió como más pez que humano. Cualquiera que sea la resonancia que el reverendo Javier Torres buscó establecer entre carne y agua, entre el vaso humano y lo que creía que moraba en el manantial debajo de su capilla, podría no haber terminado esa noche tormentosa en 1891. Quizás meramente cambió de forma, volviéndose más difusa pero no menos presente. Una onda aún expandiéndose hacia afuera más allá de los límites de lo que una vez fueron las colinas del río Claro, llevada por aguas que nunca cesan de fluir. En la nota final recuperada de la doctora Mendoza, escrita desde su cama de hospital antes de su retiro a Sonora, reflexionó: el sonido viaja diferentemente a través del agua que del aire, más eficientemente con menos distorsión sobre distancia,
El cuerpo humano es aproximadamente 60% agua. Quizás Torres entendió algo fundamental sobre nuestra naturaleza, que la ciencia aún no ha comprendido completamente. No somos meramente seres terrestres que ocasionalmente interactúan con el agua. Somos primordialmente acuáticos en nuestra composición interna. El límite entre nuestro interior acuoso y las aguas que nos rodean es quizás más permeable de lo que queremos reconocer. ¿Qué si ese límite puede disolverse a través de la resonancia correcta? ¿Qué si las aguas dentro de nosotros pueden ser hechas para reconocer y responder a las aguas sin? Y lo más perturbador de todo, ¿qué si algo mora dentro de esas aguas externas que busca comunión con las aguas que contenemos dentro de nosotros mismos? Lo oigo ahora, no con mis oídos, sino con algo más profundo. Canto que llama a los muy fluidos que comprenden mi forma física. Dicen que el agua no tiene memoria, pero he llegado a creer lo contrario. El agua recuerda, el agua conecta y el agua espera, paciente más allá del cálculo humano. La investigación oficialmente terminó con el retiro de la doctora Mendoza. Ninguna institución académica ha autorizado investigación adicional en el incidente de la capilla Rivera o su aparente aftermath. La Sociedad Histórica Católica no mantiene registro de Javier Torres o su capilla en sus archivos oficiales. Las coordenadas del sitio permanecen sin marcar en mapas públicos del embalse Claro, aunque ciertas encuestas gubernamentales incluyen una anotación leyendo simplemente Área 19, no buceo autorizado. Y así las aguas del embalse Claro continúan fluyendo sobre lo que queda de la capilla Rivera, llevando sus secretos río abajo al río Claro, luego al Bravo y eventualmente al océano, donde todas las aguas ultimately convergen. ¿Qué armonías podrían resonar allí en las partes más profundas donde la luz nunca alcanza? Permanece más allá de nuestro conocimiento. Pero a veces en la noche cuando la lluvia cae sobre agua quieta, escucha cuidadosamente. Podrías oír algo como canto distante, no del todo humano, no del todo otro, llamando desde debajo de la superficie. Y si lo haces, recuerda la historia del reverendo Javier Torres y su capilla, antes de permitir que tus oídos se demoren demasiado en esa armonía resonante, porque algunas canciones, una vez oídas, continúan ecoando dentro de las aguas de tu propio ser, mucho después de que el sonido externo haya cesado, y el límite entre oyente y lo que se oye podría probar ser más permeable de lo que jamás imaginaste.